Muy buenos días, bienvenidos a las sesiones orientativas de preparación para ingreso a nivel medio superior Comipens 2025. Somos la Academia de Física, mi nombre es Iván Rodríguez Solares y el día de hoy veremos la sesión número 19. Veremos el objetivo de la sesión, es que los estudiantes adquieran los conocimientos, habilidades necesarias para resolver problemas de electricidad, ley de Ohm, así como conocer los protocolos de seguridad en el uso de la corriente eléctrica y la aplicación en la vida cotidiana. Entonces vamos a comenzar con el primer tema, que es electricidad. La electricidad es el fenómeno por el cual los electrones se trasladan de un lugar a otro. La electricidad se divide en tres grupos: electrostática, electrodinámica y electromagnetismo. Electrostática estudia las cargas eléctricas en reposo, mientras que electrodinámica estudia las cargas eléctricas en movimiento. Y el electromagnetismo estudia la relación entre la corriente eléctrica y el campo magnético. Vamos a ver qué es el corriente eléctrica. Es un desplazamiento continuo de electrones o de cargas eléctricas, mientras que un circuito eléctrico es una red de componentes eléctricos, ya sean resistencias, capacitores, pilas, bobinas o etc. Algo que dio principio a la electricidad fue el experimento de Faraday. En uno de los experimentos en 1831, Faraday enrolló un cable conectado a una pila, como lo podemos observar en la figura, alrededor de un anillo de hierro, y enrolló un segundo cable en el otro lado del anillo, un cable sin pila. La idea era simple: si una corriente eléctrica generaba un campo magnético, tal vez un campo magnético generaría una corriente eléctrica, lo que comúnmente conocemos como electricidad. Vamos a ver el tema de manifestaciones y aplicaciones de la energía eléctrica. Un circuito eléctrico consta de tres elementos básicos, que sería la fuente. En este caso lo podemos representar por una pila, los conductores y un dispositivo que aprovecha la energía eléctrica, como lo podemos ver es la bombilla. Para que nos quede un poquito más claro, vamos a ver este pequeño video. En todo circuito eléctrico por donde fluye una corriente, existen tres elementos fundamentales: voltaje, corriente y resistencia. El voltaje es la fuerza que impulsa a los electrones en el circuito y se mide en volts. En este ejemplo, la pila proporciona el voltaje. A mayor voltaje, mayor fuerza o impulso tendrán los electrones en el circuito. Se le llama corriente al flujo de electrones en el circuito y se mide en amperes. En este ejemplo, la corriente circula a través de los cables conductores. A mayor fuerza o impulso, mayor será la corriente en el circuito. Como nos podemos dar cuenta, el voltaje y la corriente se encuentran directamente relacionados, ya que a mayor voltaje, mayor corriente, y a menor voltaje, menor corriente. Y se le llama resistencia a cualquier componente eléctrico que dificulte o se oponga al flujo de electrones y se mide en ohms. En este ejemplo, la resistencia sería el foco. Cuando la resistencia es pequeña, fluirá una gran corriente. Si la resistencia es muy grande, habrá una menor corriente. Como nos podemos dar cuenta, la corriente y la resistencia están relacionados inversamente, es decir, cuando uno aumenta, el otro disminuye, y cuando uno disminuye, el otro aumenta. Interesante, ¿no? Acierta ciencia. Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Mis redes sociales se muestran en la caja de información y nos vemos hasta la próxima. Bueno, pues como podemos observar, vimos el video de lo que es un circuito eléctrico. Vamos a continuar con el tema de voltaje. Como lo vimos en el video, el voltaje es la fuerza que impulsa los electrones en el circuito. Podemos ver también la corriente, que es el flujo de electrones en un circuito, y la resistencia, que ya lo habíamos visto en el video, es la oposición
al paso de los electrones. ¿Vale? Vamos a ver que esos tres elementos, voltaje, resistencia e intensidad de corriente, nos da lugar a la ley de Ohm, lo cual nos dice lo siguiente: la intensidad de corriente amperes que pasa por un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial, voltaje, e inversamente proporcional al paso de la corriente, resistencia. Y ahí podemos ver la fórmula, que es igual a I igual a V sobre R, donde I nos representa la intensidad de corriente, y ya lo habíamos mencionado, está dada en amperes, mientras que V nos representa el voltaje o la diferencia de potencial. Y por último tenemos a R, que viene siendo la resistencia, que como habíamos dicho es la posición al paso de la corriente, y sus unidades son los ohms. ¿Vale? Vamos a ver unos ejemplos acerca de la ley de Ohm. Pero antes que empecemos con los ejercicios, vamos a ver también qué es potencia. Potencia eléctrica nos dice que es la cantidad de energía que consume un dispositivo eléctrico por unidad de tiempo. Y ahí tenemos la fórmula: P es igual a V por I, donde P nos indica la potencia eléctrica y va a estar dada en watts o kilowatts, mientras que V nos representa la diferencia de potencial o el voltaje, y ese va a estar dada en volts, mientras que I nos representa la intensidad de corriente y sus unidades son los amperes. Otra fórmula para poder hallar la potencia viene siendo: potencia es igual a I al cuadrado por la resistencia, o también potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Una vez visto esto, pues ahora sí vamos a proceder a ver los ejemplos. Ejemplo número 1, el cual nos dice lo siguiente. Dice: en un circuito eléctrico se aplica un voltaje de 120 volts, presentando una resistencia de 5 ohms. Dice: calcula la intensidad de corriente que circula por dicho circuito. ¿Vale? Entonces, ¿qué datos tenemos de ese problema? Vamos a resolverlo. Entonces nos decimos que tenemos de dato el voltaje. Entonces vamos a poner los datos. Dice que tenemos un voltaje de 120 volts. ¿Vale? Que mal, tenemos una resistencia de 5 ohms. Y nos piden calcular la intensidad de corriente. Entonces nos piden calcular I. Esa va a ser nuestra incógnita. Recordando la fórmula de ley de Ohm, la fórmula nos quedaría de la siguiente manera. Dice que la intensidad de corriente es igual a la diferencia de potencial o voltaje sobre la resistencia. Si sustituimos valores, nos quedaría que la intensidad es igual a 120 entre 5. Entonces vayan haciendo la operación. Y nos daría la cantidad de 24. Recordando las unidades de la intensidad de corriente, las unidades serían amperes. Entonces, la intensidad de corriente que circula por este circuito es de
24 amperes. Viendo las opciones, la respuesta correcta sería inciso C. Pues ahí tenemos el primer ejemplo. Vamos a proceder con otro ejercicio. Dice, ejemplo número 2. Dice, una intensidad de corriente de 8 amperes circula por un conductor eléctrico que tiene una resistencia de 40 ohms. Dice, ¿cuál es la diferencia de potencial entre los extremos del conductor? Entonces ahí tenemos el diagrama. ¿Qué datos tenemos? Tenemos una intensidad de 8 amperes. Tenemos la resistencia que vale 40 ohms. Y queremos saber cuánto equivale el voltaje o la diferencia de potencial. Conociendo la fórmula, teníamos que I es igual a voltaje entre resistencia. Si hacemos un despeje, nos quedaría que voltaje es igual a I por R. Entonces, sustituyendo valores, tenemos la intensidad de corriente que son 8 amperes por 40 ohms. Si hacemos la multiplicación, 40 por 8 nos da un voltaje de 320. Siendo la respuesta correcta el inciso B. Entonces ya tenemos el segundo ejemplo. Ahora vamos a resolver un ejemplo de potencia eléctrica, el cual nos dice lo siguiente. Dice, ¿cuál es la potencia eléctrica de una resistencia de 20 ohms por el cual circula una intensidad de corriente de 5 amperes? ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos de datos? Tenemos la resistencia, que es igual a 20 ohms. Y tenemos una intensidad de corriente de 5 amperes. Entonces, ¿cómo lo podemos realizar? Sabemos que la potencia es igual a voltaje por intensidad. Tenemos intensidad, pero no tenemos voltaje. ¿Vale? Pero también recordemos que había otra fórmula que decía que potencia es igual a la intensidad de corriente al cuadrado por R. Entonces, si aplicamos esa fórmula, podemos calcular la potencia. Entonces me dice que potencia es igual a la intensidad de corriente, que en este caso son 5 amperes. Y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces vamos a elevarlo al cuadrado. Y lo vamos a multiplicar por la resistencia. En este caso la resistencia
son 20 ohms. Entonces primero vamos a resolver la corriente, que decimos que 5 por 5 nos darían 25. Y esos 25 lo vamos a multiplicar por 20. Entonces vayan haciendo la operación, 25 por 20. Entonces vamos a hacerlo rápido, 25 por 2 pues son 50 y automáticamente pues sabemos que el resultado nos daría 500. ¿Y qué unidad tiene la potencia? Sabemos que la potencia está medida en watts. Entonces la respuesta serían 500 watts, siendo A la respuesta correcta. Entonces ya vimos 3 ejemplos. Vamos a proceder con el último tema, que son protocolos de seguridad para el uso de la energía eléctrica. ¿Cómo podemos prevenir accidentes cuando manejamos energía eléctrica? Pues vamos a ver unos pequeños elementos. Entonces dice: un elemento de protección personal es un equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador con el fin de proteger de uno o varios riesgos. ¿Por qué es necesario usarlos? Pues estos nos proporcionan una barrera entre el riesgo eléctrico y la persona. La selección, uso y cuidado e inspección del equipo son aspectos claves que ayudan a tu seguridad. De encontrarlos en mal estado, no debes utilizarlos. Debes de gestionar su reposición o reparación en el menor tiempo posible. Entonces, ¿para qué protegernos? Pues para protegernos de descargas eléctricas. Los elementos de protección personal podemos ser los trajes, los diferentes tipos de guante que se recomiendan cuando manejamos electricidad, el calzado, el casco y las gafas. Esos son los principales elementos que debemos de tener para evitar tener un accidente cuando manejamos energía eléctrica. Entonces vamos a ver cada uno de estos elementos, empezando con la ropa de trabajo. Para el personal expuesto a riesgos eléctricos, la ropa debe de ser muy importante. Esta ropa debe de estar confeccionada en 100% algodón. Esta ropa debe de ser sin elementos metálicos y debe de tener un análisis en arco eléctrico. Y también debemos de hacerle una inspección visual para ver que no tenga ninguna rasgadura o una fisura, ¿vale? Un dato importante también es que no se deben de hacer modificaciones al traje, ¿vale? Vamos a ver el siguiente, que serían los guantes. Los guantes son muy importantes cuando manejamos energía eléctrica. Dice: cuando se realizan actividades de instalaciones eléctricas, los operarios deben llevar guantes de algodón, seguidos de los guantes dieléctricos y finalmente los guantes de carnaza o de protección mecánica. Entonces vamos a empezar primero con los guantes de algodón. ¿Vale? Los guantes de algodón deben de tener sin elementos metálicos y deben hacerse un análisis en arco eléctrico con respecto a su inspección visual. Se debe de verificar las posturas de la prenda y posibles rupturas, o que estas prendas no se deben de hacer modificaciones con respecto a su diseño original, ¿sabes?
Entonces, ¿para qué nos sirven los guantes de algodón? Pues nos sirven para absorber la humedad, son más cómodos y son seguros. Después siguen los guantes dieléctricos. Estos deben de ser sometidos a una prueba de porosidad por inyección de aire y se debe de checar su rigidez dieléctrica en laboratorio por lo menos 2 veces al año. Y posteriormente siguen los guantes de carnaza. ¿Vale? Estos sirven para la protección mecánica del guante dieléctrico. Por ejemplo, nos protegen de pinchazos, de rayaduras o perforaciones. Vamos con los siguientes elementos, que sería el calzado dieléctrico. El calzado dieléctrico debe de tener las siguientes características. Tiene que ser de cuero o piel, tiene que tener una puntera no conductora, debe tener plantilla entre suela y suela. Entonces debe ser de cuero o piel, debe ser transpirable, flexible y duradero, con forros interiores que tengan propiedades de absorción de humedad para mantener el pie seco y fresco. Ya habíamos dicho que la puntera no debe ser conductora y debe de ser de un material aislante, resistivo al impacto y seguro. Después está la plantilla. La plantilla debe ser termodinámica y debe ser cómoda para caminar y debe ser anticlavos. La entresuela debe de ser de poliuretano y por último la suela debe de ser de acrílico, absorbente a impactos y dieléctrico. Vamos a continuar con la protección facial. Ahí tenemos cómo nos podríamos proteger de la protección facial. Existe la capucha o escafandra. Esta debe estar hecha de 100% algodón. No tiene que tener materiales metálicos y debe de ser elastómeras, ¿vale? También tenemos las gafas de seguridad. Las gafas deben de ser claras, hechas de policarbonato, deben de tener una protección ultravioleta, deben de ser anti-empañante y anti-rayaduras. ¿Para qué nos van a servir las gafas de seguridad? Pues para protegernos de arcos eléctricos. Y por último tenemos a los cascos dieléctricos. Estos cascos se debe de hacer una inspección todos los días para ver que vengan en buen estado. Existen 3 tipos de clases de cascos: el de clase C, el de clase G y el de clase CE. El primer tipo de casco, que es el C, ese casco no protege contra riesgos eléctricos. Tenemos el otro tipo de casco, que es el G. Este nos sirve para trabajar hasta con 2200 voltios. Y por último tenemos el de clase CE, y ese se utiliza para trabajos de hasta 20.000 voltios. Entonces los cascos se deben usar siempre. Debemos de hacer, como habíamos dicho, una inspección diaria, ver que estén en buen estado para que tenga un uso adecuado. Otros protocolos de seguridad que no están por demás mencionarlos sería evitar el contacto con el agua, utilizar herramientas aisladas, desenchufar los aparatos eléctricos tirando de la ficha
no del cable, ya que en muchas ocasiones nada más jalamos el cable y es una mala técnica, se debe de agarrar desde la clavija, ¿vale? Evitar sobrecargar las instalaciones eléctricas, no utilizar enchufes deteriorados, utilizar materiales y calzado adecuado, como ya lo habíamos mencionado, como debe de estar hecho el calzado, no dejar aparatos eléctricos cerca de los niños, no utilizar líquidos inflamables cerca de equipos eléctricos y evitar enchufar muchos electrodomésticos a la misma conexión. Para trabajar con electricidad se recomienda apagar el circuito eléctrico principal, ya lo habíamos visto hace ratito, utilizar los guantes, ropa y calzado de seguridad, evitar utilizar objetos o indumentaria que contengan piezas metálicas, realizar las instalaciones con el suministro de electricidad apagada, prevenir cualquier posible retroalimentación, verificar la ausencia de tensión, poner a tierra y en cortocircuito y por último tener o establecer señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo. Para que les quede un poquito más claro, vamos a ver un pequeño video de los protocolos de seguridad. Bienvenidas y bienvenidos a este recorrido sobre la seguridad eléctrica y elementos de protección personal, EPPS. ¡Comencemos! Lo primero que debes saber es que las labores en el rubro de la electricidad no carecen de riesgo eléctrico y accidentabilidad. Esto se debe principalmente a que se trabaja con energía, circuitos energizados, instalaciones y/o circuitos defectuosos, donde las maniobras indebidas, descuidos y/o eventualmente situaciones que no son controlables a escala humana representan grandes riesgos. Así, el riesgo eléctrico se define como la posibilidad de contacto del cuerpo humano con la corriente eléctrica, lo que puede resultar en un peligro para la integridad de las personas. Para evitar dicho contacto directo con partes energizadas, con energía, se toman acciones y se utiliza equipamiento y vestuario adecuado para la labor. Así, los elementos de protección personal, EPP, corresponden a cualquier equipo, aparato o dispositivo especialmente diseñado y fabricado para resguardar al cuerpo de cualquier daño provocado por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Por lo anterior, a continuación, identificaremos las causas de riesgo eléctrico y los EPPs necesarios para minimizar dichos riesgos. Uno de los principales peligros de la electricidad consiste en que no es detectada a la vista, al gusto ni al oído, así como tampoco tiene olor, mientras que al tacto puede ser mortal si no está debidamente aislado, pues el cuerpo humano actúa como circuito entre dos puntos a diferente potencial. ¿Sabías que la magnitud de un accidente va a depender de diferentes factores? Veamos cuáles son. La intensidad de la corriente, la resistencia del cuerpo humano, la tensión, diferencia de potencial, el tiempo de contacto y la trayectoria por el cuerpo. Son los factores que inciden en la magnitud de un accidente eléctrico. Junto con lo anterior, existen también condiciones, situaciones, inseguras que se transforman en causas de accidentes eléctricos, tales como el mal funcionamiento de dispositivos de protección o la falta de mantención de equipos y sistemas eléctricos y los enchufes deteriorados. También las uniones defectuosas de conductores o conductores sin aislación, las conexiones e instalaciones fuera de norma y la alteración de los sistemas de protección y sin tierra de protección. Importante es señalar que también existen acciones inseguras, que son el resultado de no tomar medidas de seguridad, tales como las intervenciones eléctricas no autorizadas, el uso de herramientas inadecuadas o deterioradas, trabajar con sistemas energizados, la utilización de aparatos eléctricos con las manos mojadas o los pies en el agua. En general, no utilizar elementos de protección personal es una acción insegura que se transforma en causa de accidentes eléctricos. Conozcámoslos.
Casco y zapatos de seguridad dieléctricos en forma permanente. Guantes de cuero para manipular materiales cortantes y para calentar tuberías. Y herramientas aisladas eléctricas, tales como destornilladores, alicates cortantes y o pelacables. También es importante el uso de una plataforma o escalera aislada, dieléctrica, y guantes dieléctricos para trabajos en instalaciones con energía, así como el cinturón de seguridad con arnés para trabajos en altura. Si bien la importancia del uso de los equipos de protección personal es indiscutible, debemos cuidar que estos no generen una falsa sensación de seguridad. Por lo mismo, necesitan un recambio periódico, revisión y o mantenimiento. Por último, siempre se debe tener una actitud responsable frente al trabajo con energía eléctrica e idealmente trabajar con circuitos o equipos desenergizados y adoptar todas las medidas de seguridad para el trabajo, considerando los EPPs necesarios. Si tienes dudas, recuerda que puedes revisar esta cápsula las veces que quieras. ¡Nos vemos! Pues ahí vimos un video para reforzar aún más sus conocimientos y para tener un poquito más de precaución cuando manejemos energía eléctrica. Entonces, aquí les dejamos unas actividades referente a la ley de Ohm y a potencias. Entonces, vean bien sus ejercicios, analícenlos y contéstenlo con calma, ¿vale? Vamos a ver otros 2 ejercicios más. Igualmente, tómenle captura, analícenlos y resuélvanlos. Aquí les dejamos un pequeño código para que ustedes puedan subir sus respuestas en la plataforma Force. ¿Vale? Sin más por el momento, no me queda que agradecerles y que tengan una excelente tarde.